Bienvenidos a este video, amigos. El día de hoy les enseñaré, o más bien les mostraré cuál era el método que implementaba Arquímedes para llegar con dichos resultados exactos y precisos del cálculo de áreas y volúmenes de objetos y cuerpos curvilíneos. Recordemos que una de las mentes más brillantes de la antigüedad y de la historia en general fue la del personaje Arquímedes, un griego que hizo aportaciones trascendentales e importantes para la humanidad. En este caso, las aportaciones que hizo fue a la astronomía, como también las hizo como físico, como inventor, y bueno, nos vamos a referir para este caso pues para las matemáticas, para las aportaciones que hizo al cálculo diferencial e integral. Este personaje hizo aportaciones trascendentales, como ya lo mencioné, y tenía un anhelo. Hace 2300 años quería calcular las áreas y volúmenes de objetos curvilíneos, como lo son el paraboloide, la esfera, el cilindro y el cono, y comparar las proporciones entre ellas mismas, entre esas figuras, bueno, de estos cuerpos. Pero se iba a enfrentar a un problema, el cual era resolver el problema del infinito. Y bueno, comúnmente en aquella época los griegos y las demás personas no tendían a enfrentar el infinito porque no sabían cómo resolverlo. En este caso, vemos que Arquímedes pudo llegar con ello y pudo resolver. Pero lo que hizo fue importante porque él relacionó la física con las matemáticas para poder llegar a dichos resultados. Por ejemplo, decir que el paraboloide era 4/3 de un cono. Pero pues aquí la pregunta que nos íbamos a cuestionar es: ¿cómo le hizo Arquímedes para decir que esta proposición era correcta? Es decir, que esto era 4/3 del cono. Y bueno, la pregunta que hacemos es: ¿cuál era el método? ¿En qué consistía? Antes que todo debo aclarar que todo esto que estoy diciendo, estas proposiciones que están escritas y que dijo Arquímedes, venían en un texto, el cual se creía perdido, que contenía toda una obra del primer uso documentado de los infinitesimales. Y bueno, este se mantenía en un texto, el cual, como ya mencioné, contenía las proposiciones. En este caso, se pudieron recuperar. Se creía inicialmente perdido este texto, pero las pudo reconstruir otro personaje. Y bueno, se tuvo que este texto se recuperó en el palincesto. Bueno, este palincesto contenía lo que se conoce más bien como el método de los teoremas mecánicos de Arquímedes. Aclarado esto, vemos que este texto del método mecánico de los teoremas de Arquímedes es de sumamente o de gran importancia, ya que significó mucho para la humanidad, porque gracias a ello se tuvieron muchos avances tecnológicos y científicos. Y bueno, este libro es muy importante, o más bien este contenido, este manuscrito en el palincesto, es de mucha importancia, porque gracias a él pudimos llegar a la Luna y se pudieron haber muchos avances tecnológicos y científicos, como ya lo mencioné. Y bueno, este texto, como su nombre lo dice, es un método. Este método es el que implementó para todas sus proposiciones. Y bueno, para esa época no se tenían herramientas grandes como tecnología, como un programa que graficara las funciones o que graficara estas figuras. Tampoco se tenían celulares, nada de eso. Lo único que se tenía era pues madera. Y bueno, lo importante de esto no son los resultados obtenidos, sino más bien lo importante fue que conociéramos el proceso de toda una mente brillante de Arquímedes, con lo que llegó a estados matemáticos muy avanzados para su época. Ahora les voy a dar la respuesta de cuál era su método. Dicho esto, como ya dije, él relacionó, Arquímedes relacionó la física y la matemática. Y el método, la respuesta del cuál es el método o qué es el método, era buscar el punto de equilibrio o el centro de gravedad de entre dos figuras, con el principio de la ley de la palanca, con el cual iba a ser una herramienta para que llegara a determinar proporciones, y con esto iba a determinar las áreas y volúmenes de objetos curvilíneos. En este caso vemos que la ley de la palanca es una aportación que hizo también a Arquímedes, con lo que básicamente era colgar en los extremos de la palanca
cuerpos, en este caso un paraboloide y el cono. Esto es la proposición 1. Y con esto encontrar el centro de gravedad en la palanca para llegar a un centro, un punto de equilibrio con el cual ayudará a determinar áreas y volúmenes de estos objetos curvilíneos. Él se redució más aún, o sea, él determinó también que con esta ley de la palanca, como vimos, eh, iba a determinar que la parábola eran 4/3 del triángulo. Bueno, recordemos que esto es cierto, ya que tenemos aquí una figura y que podemos reducir como vemos el volumen, pasarlo a un plano bidimensional. Y bueno, esto es lo que hizo Arquímedes para no complicarse más. Entonces, digamos aquí tenemos la idea de palanca que él propuso y dijo que en su primera proposición que la parábola eran 4/3 del cono. Esta la idea de palanca es la mecánica y obviamente las matemáticas, como ya dije, pues son las proporciones que dan para luego determinar el área de estas dos figuras y con eso determinar lo que dijo, ¿no? Y como ya dije, el método consistía en buscar el punto de equilibrio en la mecánica de la palanca entre dos figuras. Y bueno, esa es lo que sería la física, la mecánica, y la matemática son las proporciones de los dos cuerpos colgados. Ahora yo me basé en la proposición 1, que es esta, el cual transformado pues vemos que está en la ley de la palanca y en este caso dice esto, ¿no? Que la parábola son 4/3 del triángulo. Las únicas condiciones que establece es que el triángulo tiene que tener la misma base y altura que el segmento parabólico. Y bueno, vemos que son 4/3 esta parábola del triángulo, ya que esto representaría el 1.3 periódico y este representaría el 1. Es decir, el pedacito que está en azul claro, que se ve ahí, es 1/3. Esto fue lo impresionante a lo que llegó Arquímedes. Ahora experimentalmente vemos esta construcción de la proposición 1, donde en la ley de la palanca se ve claramente que los dos cuerpos están colgados en los extremos y que la parábola son 4/3 del triángulo. Esta construcción la hice con un palito de madera, un fulcro de cartón y para que el peso no fuera despreciable, uní aquí tres papeles cascarón del mismo tamaño para que me diera la forma del triángulo y de igual manera para la parábola. Y bueno, para determinar, bueno, para demostrar que esto es correcto, vemos que esta distancia entre el fulcro y el triángulo es mayor que la distancia que hay de la parábola al fulcro. Entonces, yo hice mis cálculos y pude ver que primero determiné que existía un punto de equilibrio, porque están colocados, bueno, porque no se caen. Si lo hiciera así, este se cae. Y si lo hiciera al revés, y pasa lo mismo. Entonces, en el momento que estuvieran equilibrados los dos cuerpos en un balance o en el centro de gravedad, pues me quedara así. Vemos que está a 16.1 centímetros de distancia. O sea, primero esta palanca tiene una distancia de 28 centímetros, 28.2. Entonces, esta distancia de aquí a aquí representa 16.1, el cual debe ser 4/3 de la distancia que hay entre el fulcro y la parábola. Y esto es correcto porque al hacer mis cuentas, esta distancia de 16.1 es 4/3 de esta distancia que es 12.1. De igual manera, esto debe aplicarse para el peso, porque si no, no existiría un punto de equilibrio. Entonces, me di la tarea de investigar cuánto pesaban estas figuras y encontré que esta figura pesa 10 gramos y el triángulo pesa 7.5 gramos. Y al hacer la proporción, pues me dan los 4/3. Ahora aquí ya esquematicé o esbocé mi proposición 1 que decía Arquímedes. Y aquí vemos que dibujé el triángulo, que es este, el fulcro, que es este, y la parábola, que es esta. Donde vemos que la distancia mayor son los 4/3, que es 16.1,
y la anoto aquí. 16.1 centímetros. Y la distancia 2, que es la pequeña que hay entre el fulcro y la parábola, son 12.1. La anoto acá de este lado. 12.1 centímetros. Y bueno, por lo tanto, el punto de equilibrio tiene que determinarse que sean estas dos cosas iguales. Entonces aquí vemos que comprobé, bueno, medí el peso y calculé que tenía 10 gramos. 10 gramos pesa la parábola y el peso del triángulo son 7.5 gramos. Ahora hacemos los cálculos y vemos que el primer es multiplicar 7.5 gramos por los 16.1 centímetros y nos da 120.75. Lo anotamos aquí. Esto debe ser igual o aproximado a la que está acá para que exista el punto de equilibrio. Entonces hacemos las cuentas del otro lado, que sería multiplicar los 10 gramos por los 12.1 y nos da 121, que es similar a los 120.75. Con esto determinamos que está el punto de equilibrio y que hay un centro de gravedad. Bueno, yo ya había dicho anteriormente que esta proposición 1 que dijo Arquímedes, transformada por los trazos, nos iba a dar esta. O sea, esta proposición es igual a esto, que transformado, ya que si colgamos la parábola de un lado y el triángulo de otro lado, en una palanca colocada en un fulcro, esas son las instrucciones que dio Arquímedes para decir esta proposición y llegar al resultado. Y una demostración matemática que podemos hacer para llegar a esto es primeramente graficándolo. En este caso yo me basé en GeoGebra, un programa que me permite escalar las figuras y pues darme cuenta de qué voy a hacer. Primero lo que vamos a hacer es encontrar este triangulito que está en la parábola. Y bueno, aquí tenemos mi proposición, que es la misma, y subrayo el triángulo. Este es el triangulito que está inscrito en la parábola. Vemos que está acotada y que es la misma proposición que dijo Arquímedes. Ahora determinamos su área. Entonces su área va a ser base por altura sobre 2. Entonces, como tenemos GeoGebra, podemos decir que es 2 por 1 sobre 2 nos da una unidad cuadrada y que es congruente con lo que está aquí. Después vamos a tener que solamente sacar un pedacito. Bueno, ahora vamos a querer conocer cuál va a ser el área inscrita de este pedacito de la mitad del triángulo. No sé si se alcanza a ver qué es esto. De este triangulito chiquito. Entonces sacamos su área y nos da, como ya tenemos escalado esta proposición, decimos que su área va a ser base por altura sobre 2, entonces la base sería 1 por la altura 1 sobre 2 nos da 0.5 unidades cuadradas. Y aquí vamos de 0 a 1 y de 0 a 1, entonces 1 por 1 sobre 2 nos da 0.5 unidades cuadradas. Bueno, va a ser el área de este triangulito pequeño. Y bueno, ¿por qué decimos que Arquímedes puso en su proposición cálculo? O sea, ¿por qué sabemos que en sus aplicaciones y en su obra está el cálculo? Porque lo que hizo fue integrar definidamente la función de la parábola. Vemos que el área que está aquí es lo que se puede llegar con la integral definida, es decir, el área arriba de la curva, debajo de la curva si lo volteamos. Entonces yo aquí puse un segmento, el cual es la simulación de un eje que me permite definir que este pedacito de aquí a acá, de la mitad del triángulo, es igual al otro pedacito de aquí a acá. O sea, es un cuadrado. Dicho esto, ya podemos integrar definidamente para conocer cuál es el área del segmento parabólico
de la mitad y luego el de todo en conjunto. Entonces vemos que vamos a integrar primeramente definidamente este intervalo de 0 a 1, como lo vemos aquí, de 0 a 1, para sacar el área de este pedacito que está arriba de la función, de esto que es sombreado naranja. Y bueno, lo que vamos a hacer es integrar y hacemos los cálculos. Entonces la integral acotada de 0 a 1 de la función x cuadrada, como se ve, esta es la parábola, y lo que vamos a querer saber es cuál va a ser el área que está por encima de esta función acotada, en este caso la integral definida de 0 a 1 de la función x cuadrada de dx. Aplicamos los cálculos, que sería aplicar la integral de la potencia. En este caso pues sería x elevado a n más 1 sobre n más 1, y en vez de poner n vamos a poner el exponente, que en este caso es 2. Entonces la integral nada más de x cuadrada es x cuadrada más 1 sobre 2 más 1 nos da un tercio de x cúbica. Esto nos permite visualizar solamente la integral. Pero ahora, como tenemos un intervalo, una acotación, podemos decir cuál es el área en este intervalo que está por encima de la función. Y por eso tenemos las acotaciones, es decir, 0 y 1. Aquí vemos el 0 y el 1, porque queremos conocer solamente el área de color naranja. Hacemos los cálculos y acotamos. Entonces ponemos la integral que teníamos aquí, es un tercio de x cúbica, y como la tenemos acotada, la vamos a poner de esta manera. Entonces esto va a ser igual a un tercio. En vez de poner aquí x, vamos a poner 1, que es el primer factor que tenemos, y lo vamos a restar por lo mismo de un tercio. En vez de poner aquí x cúbica, vamos a poner 0 cúbico, que es lo que tenemos acá. Entonces esto nos va a dar un tercio. Si hacemos estas operaciones nos dan un tercio. Es decir, que el pedacito que está aquí arriba, o el pedacito naranja que está aquí, equivale a un tercio de unidades cuadradas. Por lo tanto, primero vamos a querer conocer, no tenemos este pedacito, pero sí conocemos el área que está aquí, que es igual a 0.5 unidades cuadradas, y también tenemos este pedacito que está aquí, que es un tercio de unidades cuadradas. Entonces vamos a sacar este pedacito que está aquí, el que está entre estas dos partes, porque vemos que es equivalente esta mitad de triángulo y esta mitad de triángulo, que nos da un cuadrado. Entonces lo que hacemos, vamos a querer conocer cuál es el valor de este pedacito sombreado, y para ello lo que vamos a hacer es restar. Es decir, restamos el 0.5 que teníamos inicialmente de este pedacito del área del triángulo, menos un tercio que nos dio del pedazo naranja sombreado, y nos va a dar un sexto. Esta área en unidades cuadradas representa lo que está aquí sombreado, es decir, esto que está de color verde. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos necesarios para la construcción de cuál es el área que está de la mitad del segmento parabólico, para luego llegar al área del segmento parabólico en conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos el área de este pedacito que está aquí, es decir, del naranja, que es un tercio de unidades cuadradas, y también conocemos cuál es este pedacito de aquí, el área, que es un sexto de unidades cuadradas, y que inicialmente sacamos el área que va de aquí, que es 0.5 unidades cuadradas, ya podemos definir cuál es la mitad del área del segmento parabólico. Es decir, no tomamos en cuenta lo naranja, solamente el pedacito verde y este mitad del triángulo. Entonces lo que hacemos va a ser sumar esta área de este triángulo que está aquí más la que está de verde, para que nos dé el área de la mitad del segmento parabólico de esta proposición. Y bueno, aquí vamos a tener que sumar 0.5, esto, más el
0 más un sexto del pedacito que tenemos aquí en medio, nos va a dar 2 tercios, es decir, el área de toda esta mitad del segmento parabólico van a ser 2 tercios de unidades cuadradas, que por lo tanto al ser la mitad del segmento parabólico lo vamos a tener que sumar 2 veces o multiplicar 2 veces para que nos dé un valor del área total del segmento parabólico acotado. Entonces vemos que tenemos 2 tercios de esta mitad del segmento parabólico más 2 tercios del segmento parabólico de la otra mitad. Vemos que nos da 4 tercios, que son los 4 tercios importantes que dijo, o más bien con los que llegó Arquímedes para explicar en su proposición esto. Y vemos que esto es importante y es trascendental, ya que él pudo llegar a estos 4 tercios aplicando la integral. Es decir, lo que tenemos aquí, que esto, la integral. Obviamente él ocupó otras notaciones y no ocupó rectángulos o otras figuras, sino más bien ocupó triángulos para hacer sus demostraciones y para llegar a dichos resultados. Pero esto en el fondo quiere decir que Arquímedes, una mente brillante de la historia, ya conocía el cálculo integral. Y vemos que se ve de manera muy reflejada que en sus proposiciones durante todo el método de los teoremas mecánicos de Arquímedes se ve el cálculo integral y también el diferencial. En este caso la proposición 1 pues aplicó la integral. Y bueno, de esta manera digo que este segmento parabólico son 4 tercios del triángulo inscrito en este segmento parabólico, es decir, la cuadratura del segmento parabólico. ¿Cómo sé esto? Inicialmente yo saqué el área del triángulo mayor, donde su área era una unidad cuadrada. Y vemos que comparada con lo que teníamos, con lo que nos dio al final, el área del segmento parabólico o de esta parábola son 4 tercios. Entonces, lo que hacemos es una proporcionalidad donde dividimos los 4 tercios sobre el área del triángulo y nos tiene que dar los 4 tercios. Es decir, 4 tercios sobre 1, aplicando la regla del sándwich, y nos dan 4 tercios. Estos 4 tercios son trascendentales e importantísimos porque nos permite visualizar que en aquella época en la cual no tenía herramientas para llegar a dichos resultados, pues esta mente brillante que es de Arquímedes pudo poder llegar a estos resultados y aplicándole el cálculo integral. Esta proposición nos permite visualizar a fondo lo que hacía de manera demostrada algebraicamente, pero primero lo tuvo que hacer experimentalmente con lo que ya vi, con lo que ya demostré primeramente con mi palanca y con las figuras. Y esto es una demostración algebraica de que se ve el cálculo que aquí se lo estoy mostrando, que es el cálculo integral. Ahora les voy a explicar un método más a fondo del cálculo aplicando el límite. Bueno, otra manera de demostrar algebraicamente lo que dijo Arquímedes es evaluando la función, en este caso poniendo la función menos x cuadrada más 2x, que es esta, y lo puse el 2x para poner la función o la parábola en el cuadrante positivo y no en los negativos, y hay que aplicar la integral definida. Entonces esta es la misma concepción que esta y es igual a esta. Igual aquí tenemos los ejes y solamente nos sirve para poder sacar los resultados mejor y ponerlo todo positivo porque no tenemos áreas negativas. Entonces aquí tenemos que, para aplicar lo de Riemann, que es aplicar el límite a la sumatoria de áreas de todos los rectángulos que están aquí inscritos, entonces hay que determinar la base, tomando en cuenta que la base, para sacar su base, que encontrar estos valores b y n, donde la integral definida, al hacer estas operaciones obtenemos que 2 sobre n es la base general de todos los rectángulos, es la misma para todos, y que en este caso pues f de i son todas las alturas posibles de los rectángulos y delta x pues la base. Ya dicho esto, vamos a llegar a que para determinar el área de lo que está dentro de la parábola hay que aplicar el límite al número infinito de rectángulos
a la sumatoria del número de rectángulos y de las alturas posibles, donde i igual a 1 es la altura mayor, o sea, la altura que está aquí. Ese es como que el medio. Esa es multiplicada por f de i, que son las alturas posibles, por la base general 2n. Es igual a esta expresión, a esta, que es aplicar la integral definida de 0 a 2 de la función menos x cuadrada más 2x. Teniendo la expresión, o sea, esta integral que vamos a hacer va a ser igual a esta que está acá. Entonces, en vez de poner x, vamos a poner 2i sobre n, porque la base la vamos a sacar porque es la misma para todas, pero las alturas no. Por lo tanto, vamos a poner menos x por 2i sobre n al cuadrado, y vamos a poner 2 por 2i sobre n. Hacemos las operaciones de los exponentes y la multiplicación. Y luego vamos a multiplicar 2n de la sumatoria del número de rectángulos de i igual a 1 por lo que está por cada término de aquí, que es igual a esto. Y posteriormente hacemos la simplificación, hacemos las operaciones y tenemos esto. Hay que recordar que como estamos trabajando con una sucesión infinita, hay que poner las sucesiones de cuadrática y la sucesión lineal, porque i aquí es cuadrática y aquí es lineal. Entonces, la sumatoria de i al cuadrado de i igual a 1 es esta, y para la lineal es esta. Aplicamos las que es correspondientes y las sustituimos. En vez de poner todo esto, vamos a poner lo que le corresponde. Y seguidamente pues conmutamos, en vez de poner el 6 acá, lo ponemos de esta manera acá. Y de igual manera, en vez de poner aquí en el cuadrado, lo ponemos acá y este lo ponemos acá. Y sale esto. Después de esta conmutación, pues escribimos las fracciones de manera desarrollada y eliminamos términos comunes. Luego simplificamos y posteriormente evaluamos el límite. Al evaluar el límite, aquí vamos a tener 0 y aquí vamos a tener 0, aquí tenemos 0. Entonces nos va a quedar simplificado otra expresión. Y posteriormente hacemos las operaciones sencillas y simples y nos va a dar menos 16 sobre 6 más 8 medios. Nos va a dar 4 tercios, es decir, el área van a ser 4 tercios. El área de la parábola van a ser 4 tercios de unidades cuadradas. Resumimos algebraicamente lo que dijo Arquímedes con el límite aplicado a las áreas de los rectángulos de la parábola, y con esto llegamos a que el área es 4 tercios de triángulo, ya que teníamos el triángulo inscrito. Y con esto acabo mi demostración.